Bueno, bárbaro. Bueno, hoy la idea es, voy a compartirles y- y explicarles una herramienta de análisis de proyectos que usamos mucho y que es realmente funciona, y con la idea de elaborarla junto con alguno de ustedes que se pueda ofrecer como voluntario en el día de hoy para hablar un poquito más en concreto de esos proyectos y en base a eso poder aprender a utilizar esta herramienta para que cada uno luego la aplique a su propio análisis de su propio proyecto. Es una herramienta que se llama análisis FODA. ¿Alguna escuchó hablar de ella o la usó alguna vez? La usamos en el 4, creo, en este 4. Sí. Bueno, vos, Carmen, vos estuviste no estuviste en el cuatrimestre anterior, sino el otro, en el 4. El anterior. Claro, bueno, exactamente, porque hay varios que no han estado en ese nivel y no lo han visto. La idea que hacemos siempre es, en el nivel 4 hacer una primera elaboración de ese análisis y en el nivel 5 volver a hacerlo justamente para hacer como eh, una evolución del análisis. ¿Por qué? Porque este análisis FODA lo que nos permite es como sacar una foto de cómo estamos parados con nuestro proyecto en este momento. Entonces, lo ideal no es hacerlo una vez y nunca más, sino hacerlo cada cierto tiempo, en etapas diferentes del proyecto, para ver si ese proyecto ha evolucionado o no. Es un análisis que se usa para, por un lado, esto, o sea, hacer ese análisis de la evolución del proyecto, y además para ayudar a la toma de decisiones. Nosotros para poder avanzar en nuestro proyecto tenemos que tomar decisiones, ¿no? A veces son decisiones muy tipo encrucijada, que uno está parado en un cruce de caminos y tiene que elegir para un lado o para el otro. A veces son decisiones menores, pero siempre son decisiones que tenemos que tomar. Incluso es bastante habitual en casos de compañeros o compañeras que tienen que, por ejemplo, decidir entre dos proyectos diferentes o dos caminos posibles para hacer su proyecto. Y esta es una herramienta que, utilizada a conciencia, eh, ayuda a tomar esas decisiones. Entonces yo les voy a compartir la pantalla. Y en el caso de aquellos como Carmen que ya lo han hecho, te voy a pedir de sumarte como voluntaria a la fuerza, para justamente ir viendo esta herramienta y completando los pasos de este análisis con un ejemplo concreto. Si querés, Carmen, después tomás el tuyo y si algún otro quiere sumarse, lo hacemos también. La idea es hacerlo con 2 o 3 proyectos para entender cómo usarlo y después de entender ese análisis, usarlo justamente para determinar el estado real del proyecto hoy y saber qué es lo que hace falta para que ese proyecto avance, ¿no? O sea, es un análisis que ayuda a formular las preguntas necesarias sobre el proyecto. Si yo le dijera a cada uno de ustedes cómo están con el proyecto, me podrían decir cosas muy generales o muy particulares, pero en general no van a ser o sea, no si yo les hago esa pregunta, no voy a generar unas preguntas en ustedes. Y la necesidad de todo esto es que ustedes generen preguntas para que nosotros podamos responder, ya sea como acompañándolos desde la cátedra, o ustedes mismos al formular la pregunta en voz alta empezar a encontrar esas respuestas. El análisis, o sea, se llama FODA este método porque es, digamos, las iniciales de cada una de estas 4 elementos que son voy a poner para anotar,
la F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la A de amenazas. Ahora bien, esto son 4 categorías, 4 etiquetas en las que cada uno de nosotros puede poner los elementos dentro de cada uno de esos circulitos. Uno podría poner los elementos constitutivos de su proyecto y que determinan a su proyecto. ¿De qué manera? Estos 4 iconitos no están agrupados al azar en este espacio, en esta hoja, en el diagrama de esta hoja. Vos, Carmen, ¿recordás por qué están agrupados de esta forma? Más o menos, creo que era que fortalezas se relacionaban con debilidades y oportunidades con amenazas. Bueno, en realidad esto tiene, va más o menos por ahí, te adelantaste un paso, te salteaste el paso que viene ahora, que es este. La idea es utilizar estos elementos en un diagrama de cuadrantes, ¿no? O sea, esto es un cuadrante donde tenemos un eje vertical y un eje horizontal, y están agrupados, o sea, en el espacio de este cuadrante de esta forma. En la parte superior, ¿no? En la parte superior del cuadrante están los elementos relacionados con el proyecto, pero que son internos del proyecto. Estas son las fortalezas y las debilidades. Son internos, que quiere decir que dependen de nosotros. Son circunstancias, elementos que son parte del proyecto y que nosotros podemos manejar. Por eso son internos. En la parte de abajo del cuadrante se ubican las oportunidades y las amenazas, que son elementos que son externos a nuestro proyecto. Nos afectan, pero no podemos controlarlos. Están en el mundo exterior a nuestro proyecto, afectan al proyecto, pero no podemos controlar. Y a la vez, en el otro eje del cuadrante, que es el eje vertical, separa del lado izquierdo a los elementos positivos para el proyecto, las fortalezas y las oportunidades. Y del lado derecho, los elementos negativos, las debilidades y las amenazas. Esto se agrupa de esta forma para, una vez que uno hace el análisis, o sea, perdón, uno hace primero la caracterización de su proyecto y ubica dentro de este cuadrante los elementos que corresponden a cada uno, uno después va a poder hacer el análisis de estos elementos jugando en estos ejes que decía Carmen, donde vamos a ver que los opuestos se vinculan entre sí. Entonces, las fortalezas me van a ayudar a hacer más pequeñas mis amenazas, y las oportunidades me van a ayudar a contrarrestar las debilidades. Ahora, ¿de qué forma se hace esto? Y a partir de acá viene como la receta del método, ¿no? De cómo usar este método. Bueno, uno va a dibujar este diagrama, y este diagrama es totalmente gráfico, y es un esquema donde uno hace este recuadro con 4 cuadrantes, con la indicación en cada caso, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y va a escribir en cada uno de estos cuadrantes aquellas características de su proyecto que caen en cada uno de estos.
acá donde viene, vamos a hacer el primer ejemplo concreto. No sé, Carmen, ¿te querés ofrecer para completar este esquema con elementos de tu proyecto? Bueno, puede ser Gracias, muy difícil, pero lo intentamos. gracias. Primero, compartirnos con todos muy brevemente de qué va tu proyecto por si algún compañero no lo conoce. Un ensayo documental sobre la luz solar, o sea, toma como punto de partida esto, para hablar de un poco del trabajo y bueno, las relaciones sexuales, todo lo que es más, digamos, lo que ha estado siempre Ujú. desde el inicio de la humanidad hasta hoy, como el sol y todo eso. Entonces, un poco es trabajar eso a través del documental, Perfecto. digamos, Bueno, con sus sombras y sus bien, vamos a y verás, digamos. intentar rellenar en este análisis, ¿no? Con elementos de tu proyecto. ¿Qué podrías decir vos que son fortalezas de este proyecto? Eh, Por ejemplo, ¿vos tenés un conocimiento adecuado de la técnica para poder hacer esta experimentación que vas a hacer con la luz? sí, creo, o sea, siempre aprendiendo, pero los equipos de fotos, por ejemplo, me parece que es una fortaleza importante y que los resultados por ahora hemos hecho algunas pruebas, al menos en lo de fotografía creo que es muy fuerte. ¿Sí? Ujú. Entonces, bueno, como fortaleza, tenemos como el equipo de fotografía sólido, Sí, digo, sólido en cuanto a sólido técnicamente, digamos, ¿eh? sí, Esto, y sí, esto, sí, y estéticamente también creo que va bien. O sea, ahí, eso no te escuché lo está, último. creo que eso es fuerte, digamos. Técnica y estéticamente, Y a mí por lo estéticamente, menos los resultados me satisfacen. perfecto. Entonces, bien, ¿qué más como una fortaleza? Bueno, el hecho de que están en foto, digamos, eh, tutores, me parece que, no sé Perfecto, si, pero sí, ya hay tutor, o tutor confirmado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué otra fortaleza? las locaciones de acá me parece que son de fácil acceso y al igual que la gente, o sea, está muy Perfecto. predispuesta para el documental. O sea, Accesibles. Tanto la locación como los participantes son accesibles. sí. Después, bueno, tener sonidistas y productoras sobre todo. Bien. Ahí siempre tengo miedo de que dejen el proyecto, no sé por qué, es algo personal. Bueno, pero mira, Porque, interesante eso. Mira, vamos a ver, ahí tenés productora y sonidista confirmados, ¿no? y son excelentes, ¿no? ¿Cómo, Son perdón? realmente buenos. Y son buenos, Son bien. realmente buenos. Son Pero vos tenés siempre duda de que estén por salirse del proyecto. sí, tengo ese miedo. Sí. Y eso, bueno, eso es o sea, tu temor ¿a qué? ¿A la falta de compromiso? ¿A qué, a qué sería? No, porque no sé bien. Es personal, creo que tiene más que ver con mi inseguridad que con el resto de las cosas. Perfecto, entonces, inseguridad. Sí. Inseguridad propia, No ¿no? siempre de Esa es una debilidad tuya, digamos, que la contagias al proyecto, digamos, pero es parte de las cualidades y características del proyecto.
¿Qué otra debilidad? Sí, por ejemplo, hacemos un video tipo trae de barro y yo, obviamente, que siempre lo primero que sale tiene sus problemas, pero yo los marco tanto que veo que eso termina siendo de que el resto también lo, Sí. lo Eh, absorba. ¿Sería una exigencia excesiva? Puede ser, sí. Ojo que en todo esto que estamos poniendo, nada es un elemento de juicio, ¿no? Que uno ubique características como fortaleza o como debilidad, en realidad depende de cómo juegan en función del proyecto. Porque tener una exigencia excesiva no es de por sí negativo o positivo. Ahora sí es si te juega en contra de esta, digamos, por ejemplo, de la fidelización del equipo técnico, ¿no? Que vos sientas que los estás exigiendo más de lo que pueden acompañar, por ejemplo. No, a ellos no lo a ellos no. Porque como sé que, digamos, eh, el pago y todo no es el que corresponde, y además porque creo que cada uno entrega lo que puede, Uh más -huh. allá de eso, igual creo que con la necesidad interna de hacerlo, yo a ellos no les exijo nada. La Uh -huh. producción es súper exigente, igual es vamos, bueno, así que Uh -huh. estamos en la misma. El lista está más tranqui porque todavía creo que no entró, pero Uh -huh. más o menos no, trata que agarre el proyecto más internamente. Sí, entiendo. Sí, las cosas está lejos. ¿Y qué otra debilidad Es es? para con el contenido. ¿Cómo? Debilidades después, la más grande creo que tiene que ver con el tipo de video, Uh -huh. que es un video, o sea, o eh, claro, que no es muy clásico, si se quiere, o comercial. O sea, Sí. encontrarle la parte de que tenga un atractivo, más allá de, Uh -huh. en el guión, creo que ahí está la mayor debilidad. Sí. O sea, ¿y cómo podríamos ponerlo eso en pocas palabras? Mm. Y bueno, hay una dificultad de hacerlo atractivo, el proyecto para un otro, no sé, Claro, pero, a de ver, que porque tenga... fíjate esto, ¿no? Que es acá donde empieza a funcionar esta técnica, ¿no? Que es, acá la clave es poder ponerlo en palabras, ¿no? Yo voy a decir, bueno, una debilidad es que este proyecto no es convencional. O sea, que tiene una... ahora, ¿por qué no es convencional? Porque tiene una estructura narrativa no convencional, porque tiene un género no convencional. O sea, ¿qué es lo que vos podés poner en palabras, en pocas palabras? Luego podemos poner proyecto no convencional, o documental no convencional. Como una forma de reunir eso. La idea en este trabajo, en este análisis, es uno, por supuesto, primero ir poniendo lo primero que le sale y después buscar si lo puede reelaborar y definirlo un poco mejor esto. Pero bueno, por ahora pongámoslo como documental no convencional. ¿Qué otra debilidad? Me refiero a cuestiones negativas que hagan que el proyecto, internas del proyecto, que le jueguen en contra. Bueno, las escenas sexuales son complejas de hacer. Y yo a esas les tengo mucha fe, creo que van a ser una de las cosas más fuertes del proyecto. Uh -huh. De hecho, ahí se solucionaría un poco la de recién, de que como no tiene una línea narrativa más convencional, quizás cueste que atraiga a un otro. Uh -huh. No sería un problema si ese no fuera mi intención, pero a mí me Claro. interesa mucho el público común. Bueno, ves, ahí justamente es donde empezás a poner en perspectiva las condiciones de tu proyecto, las características que no son, per se, no son ni buenas ni malas.
sino que cuando vos la pones en perspectiva no, con lo que vos deseás, ahí juegan en contra. Entonces, Claro. podemos poner como debilidad dificultad de llegar al público, a un público masivo. Sí, es imposible, pero bueno, hay que dejar de intentarlo. Que no se entienda es mi miedo, digamos, que cierre Sí, y no logre entender. sí, entiendo. Entiendo a lo que te referís. Bueno, vamos a ver oportunidades. ¿Qué elementos externos al proyecto, pero positivos, crees que lo afectan? No sé, negativo es la pandemia. ¿Cómo, perdón? Aunque nos ha dado tiempo, ¿La pandemia negativo? eh, Bueno, pero sí, pero nos ha dado una oportunidad para desarrollar más el proyecto. Y lo que yo pensé que era un rodaje fue un scouting, digamos, donde grabamos, pero sí. sirvió mucho para ver qué nos van a hacer. Uh-huh. Pero Entonces, como oportunidad, no sé. no, bueno, pero, por ejemplo, porque, a ver, vos tenés que filmar en exteriores, Sí. También interiores, pero sí. también interiores, pero, por ejemplo, la amenaza, o sea, la de un posible nuevo confinamiento, es una amenaza porque te impide a vos ir a filmar a donde querés filmar, ¿o no? La mayoría de los lugares podemos, porque es la ciudad vacía, bueno, hay un Bueno, viajecito que ¿ves? ahí se complica un poco, pero No, pero espera, ¿ves? Ahí hay algo interesante, o sea, vos, la ciudad vacía te sirve a vos, ¿no? sí, es verdad, habría que aprovecharlo más. ¿Ves? Entonces, esa es una oportunidad que es eh, ciudad vacía por el confinamiento. Esto es un elemento que es externo a vos, es una oportunidad que se da ahora y no se da. Claro. eh, a nosotros, ahí hago un comentario personal. En Adiós a la Memoria, ¿no? El nuevo largo de Técnico Pividera, que yo produje, Nico quería, había toda una secuencia donde él quería la ciudad vacía. Y, claro, lo filmamos, todavía no existía la pandemia y no imaginábamos que iba a venir la pandemia. Pero entonces salimos a filmar la ciudad en los partidos del Mundial donde jugaba la selección argentina. Porque no había otra forma, porque obviamente no podíamos, no, no éramos Hollywood y podíamos hacer Soy Leyenda o alguna de esas películas post-apocalípticas que te cierran toda la ciudad para filmar la ciudad vacía. Entonces, claro, ahí o sea, se nos ocurrió eso y bueno, salimos a filmar la ciudad cuando jugaba la selección en el Mundial. No había nadie en ningún lado. Entonces, es una secuencia hermosa de la película, que claro, vos la ves hoy en día y es la ciudad en la pandemia, pero está filmado hace 4 años en el Mundial anterior. Pero bueno, pero ahora, por ejemplo, vos, el, el confinamiento, para vos es una oportunidad, porque te regala la posibilidad de tener la ciudad vacía, que si no, no podrías tenerla. Sin duda, sí. Esto no es Buenos Aires, que está siempre repleto. Acabas la siesta y más o menos tenés vacía la ciudad. Pero ayuda, sí. Sí, sí, pero ayuda, ¿eh? Porque, digo, ojo, porque esta también la cosa de ver estos elementos, cuando uno los pone en el cuadrante adecuado, es donde empiezan a jugar como a favor o en contra, ¿no? O sea, Claro. otro ejemplo personal. Yo ahora acabo de terminar de filmar Sobre las nubes, ¿no? En este largometraje que estoy filmando en Córdoba. Hace 3 semanas
cuando se pusieron el nuevo confinamiento, nos desesperamos, pues, uy, bueno, no vamos a poder filmar. Pero en realidad, lo que pasó fue que la película es una película muy urbana. Entonces nos pasó de vuelta esto. Por las noches conseguimos permiso para filmar, podíamos transitar para filmar, y de repente teníamos a la ciudad de Córdoba vacía para nosotros. Entonces, son situaciones que en realidad cuando uno dice el confinamiento por sí solo, puede ser una amenaza o una oportunidad. Si vos tenés que... o sea, si el confinamiento te impide salir a filmar, por supuesto es una amenaza. Pero si el confinamiento te regala la ciudad vacía y vos podés aprovecharla, es una oportunidad. O sea, siempre la idea de este gráfico, de este esquema, es que las características juegan en función de cómo se relacionan con el proyecto. O sea, nada de esto es objetivamente bueno o malo, sino dónde lo pone uno. ¿Qué otra oportunidad tiene tu proyecto? Amenazas es que no tenemos fondos por ahora. Bueno, ok. Teníamos algo. Esperá, vamos a poner amenaza, falta de fondos. Ahora, ¿qué es un proyecto caro, barato o intermedio? Claro, en eso es barato, barato. Bueno, En el fondo se puede hacer casi nada, solo que no bueno, quiero pagarle entonces, algo. es una fortaleza del proyecto, ¿no? Es un proyecto barato, digamos. No es barato, pero bueno, Sí, muy barato. vamos a leer de accesible. Sí, no tiene más gastos que los de postproducción y el equipo. Y bueno, y poder quizás pagarle a las parejas, esas cosas. Sí, Es barato, sí, no hay gasto en equipo, no se requiere mucha gente. Bueno, hasta nosotros tres podemos hacerlo. perfecto. ¿Otra amenaza u otra oportunidad? Por ejemplo, No se me ocurren. no, el, el proyecto de la convocatoria de subsidios del departamento, por ejemplo. Ah, Eso. O sea, ¿vos lo presentaste el proyecto este a la convocatoria? sí, pero lo bajé porque no habían Ah, sí, cuatro ok. estudiantes. Sí, sí, cierto. Teníamos. Bueno, el, digamos, era una oportunidad, eso. Esto lo vamos poniendo acá como para que vean cómo funciona pensar de esta forma, ¿no? Bueno, eh, subsidios del departamento. La debilidad del proyecto tiene equipo sin 4 estudiantes. La idea es ir viendo todo Nos el tiempo. presentamos, ¿Cómo? bueno, no sabemos cómo nos va a ir. Está bien. Pero bueno, Y hay una convocatoria local ahora que también nos sí. presentó. Bueno, esa es otra oportunidad. Hola, Hola, hola. tarde, perdón por llegar tarde. No te preocupes. Igual estoy grabando la clase del comienzo, así que después, si querés, podés. La voy a colgar en EVA, la grabación, para que puedan ver lo que te perdiste al comienzo. Genial, gracias. Me decías, Carmen, que hay una convocatoria Acá local. de apoyo. Es otra oportunidad, ¿no? Sí. Sí, es este mes, cierra ahora el 30. Así que
y resuelven rápido, en 15 días dicen que resuelven. Ok. ¿Y eso Sí, es sí, eso es una oportunidad o una amenaza? Que sea tan rápido. eso, no, es una oportunidad, creo, porque ya tenemos, como una base. Sí. La Ok. carpeta mejoró de del departamento. Bien, Tenemos algo grabado que mejoraríamos para este. Y además nos bien. da una oportunidad en la medida en que entregamos lo del Fondo Nacional de las Artes, frenamos ahí y con esta fue como, bueno, grabemos la ciudad, grabemos eso para hacer un audiovisual más acorde a lo que se quiere hacer, o sea que nos impulsa un poco. Perfecto, perfecto. Fíjate cómo ya empieza, eh, digamos, por ejemplo, esto de que haya una convocatoria local, ¿no? Te empieza a compensar, por ejemplo, lo de que sea un documental no convencional y que dudes acerca de llegar al público masivo. ¿Por qué? Porque, eh, porque la idea con esto, igual si encontramos alguna amenaza más, me ayuda para terminar de armar el grafiquito y poder analizarlo mejor. Pero si no, vamos con esto. A ver, ¿alguna última amenaza? O dos amenazas que... Dame un ejemplo, porque como son externas me cuesta imaginar que hay algo externo Y bueno, que esté. son todo aquello que te esté, a ver, en tu caso, por ejemplo, eh, mm, La falta de un montajista en algún lado tiene que ir. bueno, eso es una debilidad, en realidad. Sí, tengo a alguien igual en mente, o dos alguien, Sí, pero uno que sería maravilloso, que se transformaría en una fortaleza enorme, pero primero necesito fondos para hablar seriamente y no cualquier cosa. sí. Eh, sí, a ver, pasa que tu proyecto es un proyecto que, como vos lo tenés armado y lo venís pensando, realmente las amenazas externas son pocas, porque no hay, o sea, no depende, digamos, por ejemplo, una amenaza externa, o sea, una amenaza muy habitual, por ejemplo, es el clima, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto en el cual necesita filmar en exteriores y necesita ciertas condiciones y de repente el clima le juega en contra, el clima, por ejemplo, es una amenaza. Eh, Cuando el proyecto está muy atado a lo económico, la inflación es una amenaza. Eh, cuando, cuando tu proyecto está vinculado a alguna temática que no está en este momento en el interés de la gente, es una amenaza. O sea, son todas situaciones que pueden jugar en contra porque en tu caso no, ¿no? Porque, por ejemplo, si vos, si vos tuvieras un rodaje que está muy extendido, que necesitas muchas jornadas de filmación, ¿no? Y donde eso te implica la necesidad de moverte mucho y estar afuera, de repente el confinamiento podría ser una amenaza. Pero son todas cosas que en tu caso particularmente no juegan en contra. O sea, no hay, si vos ves este gráfico, este esquema, y acá es donde viene cuando uno termina de rellenar este esquema, empieza a hacer el análisis de esto. O sea, este ejercicio tiene dos pasos. El primero es rellenar, tal como lo hemos hecho, con aquellas características que uno entiende que juegan en el caso de su proyecto. El proyecto va a estar cuanto más cargado del lado de la izquierda esté, más sólido va a ser, ¿no? La parte izquierda, como si fuera una balanza, la parte izquierda es la que hace que el proyecto sea más fuerte, más sólido. La parte derecha hace que sea más débil. Entonces, si
siempre la situación con este análisis es poder ir equilibrando estos, como contrapesando lo que tenemos de negativo con lo positivo. Acá hay cosas que me saltan a la vista enseguida, ¿no? Por ejemplo, vos tenés como debilidad que es un documental no convencional. Pero tanto que haya una convocatoria local de apoyo que no, seguramente va a favorecer y priorizar que seas un artista local y no tanto el proyecto en sí, porque si es una convocatoria local, seguramente va a apuntar a fomentar a los artistas locales. Es solo para artistas locales. Bueno, entonces no hay... Bueno, pero ¿qué pasa? Vos ahí estás, o sea, vos sos local. Claro, sí. ¿No? O sea, la localía, pero bueno, pero imagínate un documental no convencional de alguien que no sos vos, que se va para allá a realizarlo y queda fuera de esa convocatoria, o sea, eso le juega en contra, en este caso no. Y después lo otro, realmente, lo de que, digamos, lo que el confinamiento te dé una situación de escenográfica más menos convencional, justamente, te, te equilibra esa no convencionalidad del proyecto. O sea, si vos estuvieras haciendo un documental costumbrista, más naturalista, te jugaría en contra. Si estás buscando un escenario diferente, alternativo, no convencional, te juega a favor. Hay la idea de este... O sea, yo así, digamos, si esto que pusimos acá, fuera la foto de este momento de tu proyecto. Hay una amenaza Sí. que es que las escenas sexuales en amenaza creo que son difíciles de conseguir. Si bien ya tengo voluntarios, Sí. pero son difíciles. Y a la vez, para mí son muy claves en el video Sí. para que logre ese atractivo y se entienda el general. Y son Ahora, difíciles. la amenaza que sería el conservadurismo, el tabú, todo aquello que... Es más interna que externa. Es más interna que externa, pero... No, porque, ojo, porque si vos decís, si pero las... sí, que sea un chico, no ayuda a muchas cosas. No, digo, si la sociedad local es conservadora, Claro. ¿no? Supongo que es el caso, Sí, claro. pues decís, una sociedad local conservadora, en tu caso particular es una amenaza. Sí, Y sí, porque es chico, todos se conocen, entonces juega un poco esa... Exactamente, ¿no? Entonces... Obviamente los voluntarios son gente que en algún punto, claro, da una pelea. Si bien, yo supongo, entra dentro de cómo se va a trabajar, que no deja de ser, sí, un factor, sí, sin duda. Sí. Es la idea igual. O sea, sí. Sí, porque además es agarrar muchas edades, entonces se va complicando. Mientras más se acerca a lo que yo busco, más se complica, digamos. Sí. Pienso que lo vamos a conseguir igual, no sé por qué, pero creo que sí. Y bueno, es que, por ejemplo, vos tenés acá algo, mirá, y acá de vuelta, esto no lo piensen cuando hagan esto y, digo, la idea es que luego de esta clase le vamos a subir como tarea, como trabajo práctico, que hagan cada uno de ustedes haga este mismo análisis de sus proyectos de la forma más honesta con ustedes mismos, ¿no? O sea, no con una mirada optimista, sino a ver realmente qué pongo en cada casillero. Y lo que importa en sí no son los casilleros aislados, no es las fortalezas o las amenazas aisladamente, sino cómo juegan entre sí. Fíjate, por ejemplo, lo que pasa acá, ¿no? Vos tenés como esta amenaza la sociedad local conservadora. Pero como fortaleza, tenés
que tu equipo y la propuesta es muy sólida técnica y estéticamente. Entonces, eso en el proyecto te contrapesa el conservadurismo local. Porque si vos estuvieras haciendo algo berreta o de mal gusto, te sería muy difícil vencer ese conservadurismo. Ahora, si vos estás haciendo una obra artística y que técnica y artísticamente es sólida, a la hora de convocar gente, tenés mucho más argumentos para conseguir que esa gente se sume. Porque tenés, o sea, hay una seriedad del proyecto y hay una solidez desde lo estético y lo técnico que a vos te permite presentarte de otra forma. Cada vez ya tengas esas secuencias grabadas, que vos lo veas y digas, mira, yo me puedo sentar con alguien a quien quiero hacer participar y mostrarle esto y va a entender el tipo de proyecto que estoy intentando hacer. Diferente es si vos en el aire te sentás con un posible participante y le decís, mira, te tenés que desnudar y te tengo que filmar de esta forma, ¿no? O una cosa que, si vos estuvieras en una sociedad muy liberal, no sé, estuvieras en no sé, Suecia, supongo, en los países nórdicos, que se supone que son como más desenfadados en eso, sería una oportunidad eso. Tengo un proyecto donde involucra cuerpos desnudos y demás, y estoy en una sociedad totalmente liberal, me van a llover los interesados en participar. Ahora, si la sociedad local es conservadora, me va a costar más conseguirlos. Pero si tengo esa solidez, tengo cómo contrapesar ese conservadurismo. Entonces, la idea siempre es, en este esquema que estamos armando, poner en cada uno de los cuadrantes los elementos que están jugando, pero atención, ponerlos en un cuadrante. Cuando hagan el ejercicio que van a hacer cada uno con su proyecto, no me pongan en un Word fortalezas y un párrafo de media página explicando las fortalezas. Y lo digo a propósito porque el contexto pasado lo hicieron así y estuve a punto de rebotarlo. Pero bueno, me ganó la amabilidad. Pero, porque la cosa es que esto no se trata de pensar cuáles son mis fortalezas y desarrollarlo, sino que se trata de poder ponerlo en pocas palabras en este esquema para después poder jugar gráficamente. Esto se conecta con lo que hace un tiempo les hablé de los mapas mentales, ¿no? Que esta idea de pensar gráficamente, y no tanto en el Word escribiendo, sino pensar gráficamente, que es una forma mucho más creativa de abordar nuestro proyecto, que es la forma en que mejor nos van mejor se van a abrir las soluciones y las decisiones. Cuando uno lo pone gráficamente de esta forma y empieza a ver cómo juegan entre sí los cuadrantes, ahí empiezan como a aparecer o soluciones, o decisiones, o confirmaciones de lo que uno está haciendo. Y si no, lo que aparecen también son tomas de decisiones que uno puede hacer, ¿no? Si uno tiene que tomar decisiones y tiene a la vista este tipo de equilibrio de fuerza dentro del proyecto, sabe mejor cómo ir para un lado o para el otro. ¿Alguno más que quiere ofrecerse voluntario para hacer este análisis así en el aire como borrador de su proyecto? Si no, les cuento cómo sigue esto, ¿no? Que es, cuando ustedes hagan esto, y realmente les hago hincapié en que sea, escriban en cada uno de los cuadrantes las características de vuestro proyecto en pocas palabras. O sea, busquen la síntesis.
Si ustedes no pueden ponerlo en una línea, cada uno de esos elementos, es que no le están sacando el jugo. O sea, una sola línea, no un desarrollo. Esto es gráfico, es directo. Y luego de esto, vamos a pedirles, yo este PDF se lo voy a subir en la plataforma. Luego esto tiene acá un ejemplo donde describimos qué cosas uno podría poner en cada uno de estos cuadrantes. Y luego de rellenarlo, que es como la primera etapa, que es la de elaboración de o volcar la información en este gráfico, luego viene el análisis. Y este análisis es donde justamente se empieza a poner en juego estos vínculos que les decía, ¿no? Nosotros les vamos a pedir que luego de rellenar esos cuadrantes, escriban. O sea, piensen y nos respondan de qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar las oportunidades, cómo se pueden usar las fortalezas para disminuir las amenazas. En este caso, lo que te decía, por ejemplo, esto de tener material previo, de que el material sea sólido desde lo estético y lo técnico, eso te disminuye la amenaza de la gente conservadora. Luego, ¿cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir las debilidades? En el caso de tu proyecto, por ejemplo, decíamos esto de las oportunidades de que haya una convocatoria local de apoyo con respuesta rápida, que podamos hacer que se minimiza la debilidad de que sea un documental no convencional, por ejemplo, o lo mismo la ciudad vacía por el confinamiento. Y por último, ¿qué estrategias planteamos para resolver las amenazas presentes? Y con todo esto le vamos a pedir que armen un plan de acción y un cronograma por escrito. Plan de acción me refiero a, bueno, hoy hago este esquema, pongo todos los elementos que forman parte de mi proyecto, en donde va cada uno, y luego miro eso y digo, bueno, ok, esto es donde estoy parado hoy con mi proyecto. El plan de acción es, bueno, desde hoy, ¿qué hago para llegar al punto final de este proyecto, que es lograr hacerlo? Entonces, este esquema nos dice cómo estoy parado hoy. ¿Qué me pasa hoy con mi proyecto? ¿Cómo está planteado hoy? El plan de acción es qué hago desde hoy y de esta foto que estoy viendo para llegar a concretarlo. Y el cronograma, en realidad no le pedimos un cronograma detallado, ¿no? No hace falta que me digan que el 22 de septiembre del 2021 van a estar filmando. Pero sí que sea un cronograma por etapas. Si ustedes dicen, bueno, ok, yo hoy mi proyecto está en este estado y yo necesito hacer estas cosas para resolverlo, que le pongan plazo a esas etapas. Necesito 3 meses para investigar más, necesito 1 mes para hacer la convocatoria a los participantes que se quieran sumar, necesito 15 días para esta entrega a la convocatoria local que termina el 30, o 30 días porque termina el 30 de junio. O sea, es ponerle plazo a las cosas, porque el plan de acción, si uno no le pone plazos, realmente queda en el aire. Entonces es decir, bueno, yo tengo que hacer esto, esto y esto, y yo creo que para esto preciso 2 meses, para esto necesito 4, para esto necesito 1. Cuando ustedes hacen todo eso, es mucho más fácil pensar en los pasos que tienen que dar para llegar hasta el final y darse cuenta cuánto tiempo les va a llevar, que si yo les pregunto de la nada cuánto tiempo te falta para terminarlo. Porque eso es una pregunta, o sea, es inabordable. Decir, bueno, ¿cuánto tiempo te falta? Qué sé yo. Pero si ustedes hacen el plan de acción, que son las etapas que tienen que atravesar todavía, y le ponen un tiempo a cada una de ellas, después suman, digo así, gruesamente, suman los meses, y dicen, bueno, puedo tenerlo listo en 1 año, en medio,
en 2 o en lo que sea. El tiempo siempre juega en esto. En el caso, digamos, del proyecto de Carmen, no hablamos del tiempo en un momento. O sea, vos no planteaste el tiempo como un elemento que jugara. Si te hace falta tiempo, si no, si te sobra el tiempo, si te falta. Vos, ¿cómo está el tiempo en tu proyecto? ¿Cómo juega? Y, sí, como es algo corto, yo creo que sí, tenía una idea. No, no hay nada que apure en sí, más que el hecho de que a mí me parece que, no sé, el tenerlo para marzo del año que viene estaría bien, digamos. Pero hay algo que sí, que como el proyecto tenía un poco la idea de atravesar todas las estaciones del año, Sí. Uh-huh. entonces se ha retrasado un poco en eso, porque las grabaciones que hemos hecho han sido de scouting, entonces Uh-huh. En un punto de esa estación hay que volver a hacerla, digamos, si uno lo quiere hacer para realmente aprender de la luz y poder reflejarlo, me parece Uh-huh. que habría que reajustar eso, quizás, tal vez, no sé, tendría que hablarlo con el resto del equipo, si nos llegara a salir lo del Fondo Nacional de las Artes, que es en julio, quizás como para tenerlo para el julio del año que viene, finalizado todo, de, como ya empezar tal vez en julio a rodar de verdad, digamos. Uh-huh. No sé, no sé si tiene un factor ahí el tiempo o no. Y lo tiene, a ver, lo tiene en dos aspectos. Por un lado, es, vos necesitas que transcurra el tiempo, porque querés registrar las distintas estaciones. Entonces, o sea, digamos, esa necesidad de que transcurra el tiempo, digamos, es una debilidad del proyecto, y ahora le explico por qué lo digo, ¿no? Necesidad de tiempo que transcurre. Para que el proyecto quede como vos querés, vos necesitas que pasen los meses, ¿no? Y eso es, digamos, es algo que inevitable, ¿no? Pero se transforma en una... o sea, si a vos se te venciera un plazo, por ejemplo, ¿no? Si vos podés tener dos condiciones acá, que se te venza un plazo o que no tengas plazo, ¿no? Puedes decir, no tengo plazo de entrega. Pero hay un plazo igual, ¿Sí? medio interno sería, si quiere, pero yo creo que más de julio del año que viene no Ok, tendría que pasar. bueno. Por más que nos salga o no los subsidios que tiene cada uno su propio plazo, ¿no? Pero que se adapta a lo que buscamos. Bueno, pero este plazo de entrega ¿es interno tuyo o externo? O sea, ¿alguien te No, fuerza? no. O sea, externamente, ¿tenés plazo de entrega? ¿Alguien te va a correr con el tiempo? No, si sale del Fondo Nacional de las Artes sí, pero va a coincidir en que es un año. O Bueno, sea, son 9 meses con posibilidad. pero pensalo así, mira. Yo te pongo, ¿no? No tengo plazo de entrega, ¿no? Que esa es una oportunidad, porque es externo, o sea, no hay, desde afuera nadie me exige que lo termine, ¿no? Con lo cual, es una oportunidad de hacer algo positivo y externo del proyecto. Que si vos tenés la debilidad que necesitas que el tiempo transcurra, pero tenés la oportunidad de que no te corre nadie, no te juega en contra, te balancea. Ahora, Para mí no juega en contra en la medida que, por las características de todos nosotros que trabajamos y no podemos dedicarnos a o sea, unas semanas de rodaje intensivo y etcétera, nos juega a favor que se puede ir y que nos permite eh, ir pensando mejor cada cosa. O sea, los sí, planes, da un tiempo pero para mí yo necesito ese plazo, de decir, en julio del año que bueno, viene termino. entonces, bueno, ya sé, pero ¿qué pasa? Que vos, Pero también me recibo con eso. bueno, pero Pero tu posición no me importa.
Pero fíjate esto, ¿no? Fíjate, yo puse no tengo plazo de entrega. Y lo pongo como una oportunidad, porque entonces no me corre el tiempo y yo puedo dejar que transcurra. Ahora vos decís internamente, a vos te juega en contra porque entonces no lo vas a terminar. Sí. ¿No? Entonces, bueno, esta condición de que no tengo plazo de entrega puede ser una oportunidad o una amenaza según cómo juegue en el proyecto. O sea, ahora, la cuestión es que si vos decías, bueno, por ejemplo, si me sale el Fondo Nacional de las Artes, el tiempo me va a correr, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta es la foto de hoy, ¿no? Donde estás así. Hoy estás así. Y una de tus amenazas es que tenés falta de fondos. Ponle que en un mes te enterás que ganaste el Fondo Nacional de las Artes. Entonces vos volvés todos festejamos, pero a la vez, vos volvés a esto y hacés la versión nueva de este mismo esquema, donde ya no hay amenaza de falta de fondos, ya va a haber una oportunidad que es, esto se va a transformar en fondos del FNA, ¿no? Pero vas a tener, esto se va a transformar en tengo plazo de entrega. Claro, sí. Pero es una amenaza motivadora. Bueno, Porque a está mí, bien, pero ojo, pará, porque, en pará. serio, Bueno, pero entonces ahí fíjate esto. Vos tenés acá en tus debilidades la inseguridad propia y la exigencia excesiva, ¿no? Que es lo que hace que no avances. Entonces, si vos tenés ese plazo de entrega que te juega en contra de que necesitas que el tiempo transcurra, pero que se transforma en una oportunidad porque te pone un límite, todo el esquema se va reacomodando. O sea, el tema, o sea, lo que les quiero explicar es que nada de lo que uno pone acá es totalmente objetivo, sino que lo importante es que uno identifique estos elementos que están en juego en su proyecto y sepa dónde ponerlos. ¿Sí? O sea, el gran ejercicio acá mental de análisis del proyecto es, primero, identificar estos elementos y segundo, saber dónde ponerlos. ¿Son positivos o son negativos? ¿Me juegan a favor o me juegan en contra? O sea, puedes decir que el proyecto sea barato, por ejemplo, puede ser, o sea, es una fortaleza porque me impide, o sea, me permite hacerlo, pero te pongo un escenario diferente. Te aparece una oportunidad de coproducción, ponele. Un artista catalán que se enteró de tu proyecto y dice, oh, me encantó, me enteré, me quiero sumar y te propongo hacer una coproducción y hacemos esto mismo en Argentina y en España y divino. Y acto seguido te dice, y yo tengo acá un fondo de ayuda en Cataluña al cual puedo aplicarme este proyecto. Pero tiene una condición, esto se lo cuento porque me pasó ayer, ¿no? con un proyecto que estoy trabajando. Bueno, el fondo catalán acepta proyectos que arrancan en 20.000 euros. Entonces, que el proyecto, o sea, y si no, no lo aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Que el proyecto sea barato, ¿ah? Es barato, o sea, sirve para que yo lo pueda hacer por mi cuenta, a pulmón y demás. Pero si el proyecto es tan barato que ese fondo catalán no me lo va a aceptar, se transforma en una debilidad. pero tenemos la película que sale más de 4 millones. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Pero ahí empieza a jugar todo esto, que es las cuestiones de, ¿esto es fortaleza o es debilidad? ¿Es oportunidad o es amenaza? Depende, siempre depende.
sea, no hay nada que, de ninguna de estas características por sí sola tiene una valoración negativa o positiva. Lo importante es que uno logre identificar cuáles son y lo pueda poner dentro de su esquema. Y al ver el esquema, en general, uno poder, digamos, tomar decisiones, saber dónde está parado, saber qué hacer con su proyecto. Y con esta idea de que es algo totalmente dinámico, ¿no? Es un análisis dinámico. Esto es así hoy. Dentro de un mes cambiaron las condiciones y cambia todo, ¿no? Por eso es algo que realmente uno idealmente lo hace. Cada vez, o sea, lo vuelve a hacer este tipo de análisis cada vez que supera alguna etapa o que tiene que avanzar una etapa y tiene que tomar decisiones. Lo ideal sería que, o sea, idealmente, un proyecto así como este no debería quedar fijado en el tiempo en esta foto que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, esta foto es de hoy y dentro de 2 meses esto tendría que haber cambiado. Si no cambia, es que el proyecto no está vivo. Bueno, la idea es que cada uno pueda hacer esto con su propio proyecto de una forma muy honesta, sin pretender un resultado optimista, sino realmente saber dónde está parado. Y nuestra idea es que vamos a subirles hoy al final del día esta nueva asignación, donde le vamos a pedir que hagan este esquema, y vuelvo a decir, por favor, en forma de esquema. Así como el cuadrante, los 4 cuadraditos y anotar en estos ítems. Carmen, en tu caso, hacerlo de nuevo, a ver si estos, o sea, lo reelabora distinto. Y luego este análisis posterior con estas preguntas que le hacemos al final. Y la idea es que lo vayan entregando a partir de cuando puedan, pero idealmente ya tener algunos para la semana que viene. Y nosotros nos vamos a dedicar con Marcelo en base a esta entrega que cada uno haga, ahí van a empezar a aparecer las preguntas concretas de cada proyecto. Entonces, hacerles una devolución, uno por uno, una devolución, digamos, extensa, de lo que vemos en este análisis, que ustedes puedan tomar para digamos, encarar lo que falta del proyecto. Idealmente, o sea, la semana que viene, si ya empiezan a mandarnos algunos, o sea, apenas empiezan a llegar, los empezamos a leer y a hacerles las devoluciones. Cosa de acá a 2 semanas, que ya todos hayan entregado, que hayamos tenido tiempo de leerlos y hacerles las devoluciones, y volver a encontrarnos así a través del Meet, para ya hacer una puesta en común de dónde está cada uno, en base a lo que hayamos visto en esos informes, porque después ya nos queda una clase más y se acaba el cuatrimestre. El cuatrimestre termina en la semana del 25 de junio. Entonces, bueno, con este análisis que siempre lo proponemos a esta altura de la cursada, es donde nosotros nos damos cuenta de las preguntas que les aparecen a ustedes. Sí, bueno, eso es lo que les vamos a dejar como tarea a continuación. Bueno, alguna hacer algún comentario o consulta más allá de esto? Sí, profe, yo tengo una duda. Uh-huh. O sea, me cuesta un poco ver oportunidades en mi caso, que es la escritura de un guión. Sí. Uh-huh. O sea, por ejemplo, sí coincido en, por ejemplo, no hay plazo de tiempo. Sí. Pero ¿qué otra oportunidad podría? Sí. Bueno, pero por ejemplo, ¿ves? La cuarentena y no tener que trasladarte para ir a cursar, por ejemplo. ¿No te dio más tiempo para...? Sí, hay más tiempo. Igualmente estoy trabajando, pero Bien. sí, Okay. El no tener que ir a la facultad. Bueno, pero fíjate eso, o sea, porque está trabajando, pero la situación actual para vos es una oportunidad. Sí. Porque para empezar no tenés que viajar hasta Rocamora o Salguero todos los días, ¿no? Entonces, eso te entrega más tiempo. A la vez, para la escritura, este es un momento bastante, no te digo ideal, porque nada de esto es ideal, pero es un momento donde hay un cierto aquietamiento que también es una oportunidad para la escritura. Salvo que te quemes la cabeza encerrada en tu casa.
Claro. Pero hay algo de lo, digamos, hay quizás tenés que ver en el caso del guión que vos estás escribiendo, quizás investigar un poco qué puede haber externamente como oportunidad, por ejemplo, un concurso de guiones o una convocatoria de algo, o cierto, Sí. algunas particularidades del entorno que fueran positivas para vos. Por ejemplo, en este momento, si eh, el, el género, el terror, todo eso está por ejemplo, muy de moda en este momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos hoy en día estuvieras escribiendo una película de género, hay muchas más oportunidades de convocatorias, de mercados, de eventos de coproducción y demás, que estás escribiendo una comedia romántica. Claro, eso, justamente, eso. Entonces, por ahí una oportunidad puede ser el género, que es Sí, un poco más, es una cuestión un poco más interna, es lo que estaría trabajándose, pero podría ser una bueno, oportunidad puesto que es atractivo o para el mercado. pero fíjate, eso, o sea, que el guión sea de género es una Sí, fortaleza, ¿no? Porque claro, por eso yo lo puse como sí. fortaleza, sí. Pero la existencia de, por ejemplo, Blood Window, ¿no? Que es este evento que se Sí, hace todos los fines de año junto con Ventana Sur, que se hace ya hace 4 o 5 años, que es específicamente terror, para terror origen. fantasía y Exactamente. Entonces vos decís, la existencia de Blood Window es una oportunidad, claro. ¿no? No existe un Sweet Window para las comedias románticas, ¿no? O para los melodramas en este momento. Entonces, pues, si vos decís, por ejemplo, si vos estuvieras escribiendo una película que fuera por ese lado, la no existencia de un espacio equivalente es Es una es una amenaza. amenaza. Ahora también, vos ponés que estás en la escritura de tu guión y todavía no estás convencida si vas para un lado o para el otro. Bueno, de este análisis, vos te podés dar cuenta de un vistazo qué es más favorable para vos. Tal cual. Sí. Eso no quiere decir que vos tengas que ser, como se dice, bueno, Adaptable, o como cambiar por sí, el. exactamente. No que estés ¿viste? Saltando de un lado a otro según las conveniencias, que sea sugestionable, Claro, pero sí, o sea, esto te sirve para ver el estado, o sea, dónde estás parada. Entonces, por ahí vos decís, incluso ponerle que en este momento, ponle que tuvieras 2 o 3 ideas en la cabeza. Y te das cuenta que, ponele que una es de terror, la otra es más naturalista, la otra es de un tema social, y de repente te enterás que, no sé, este año Blood Window tiene una convocatoria especial para guiones inéditos y demás. Entonces, eso te puede decir, bueno, en este momento me enfoco acá. Ahora, si de repente vos te enteraste de eso en diciembre y ya pasó Blood Window, es decir, y la verdad que no, si eso que era una zanahoria que me hacía avanzar, y hasta dentro de un año es mucho tiempo. Entonces me dedico ahora a escribir el otro que no tiene esa zanahoria delante que me hace moverme. Siempre las condiciones externas, como en el caso de Carmen le decía esto de que exista un fondo local de ayuda a los proyectos de artistas locales, ¿no? O sea, en este momento, y por la pandemia y todo lo que se acomodó después, mucha gente decidió volver a su ciudad de origen, que por ahí se habían venido a Buenos Aires y de repente pueden seguir trabajando a distancia y están más cómodos y más cerca de su gente querida y se han vuelto. Y de repente hay oportunidades que solo se dan si estás ahí. Entonces, eso es una oportunidad. Ahora, si vos sos alguien que está fuera de su lugar de origen y no puedes aprovecharte de eso, es una amenaza y no una oportunidad. El tema es ver el ecosistema, ¿no? Mi proyecto y todo lo que lo rodea. Y dónde pongo cada elemento. En cada caso va a haber situaciones muy diferentes.
imagínate vos querés hacer por ahí un documental donde querés un documental acerca de, no sé, las diferentes formas en que se cocina en las distintas regiones del país tal o cual plato. Y eso te implica viajar por todo el país. Y en este momento, la cuarentena, el aislamiento, es una amenaza. No puedo trasladarme para filmar. En cambio, si vos tenés un documental que es sobre otro tema donde en realidad lo podés resolver con entrevistas a referentes de tal o cual movimiento que están todos en Buenos Aires. Y lo podés citar en 3 días seguidos en un estudio y los reporteás ahí. O sea, esa gente quizás tenga más tiempo disponible ahora porque no está viajando que en otro momento. Si yo tengo en mi cabeza los dos proyectos y yo armo este esquema, me doy cuenta muy fácilmente cuál es el más posible en este momento. La idea de estos análisis no es decir este es mejor y este es peor. No, ¿cuál de dos es más posible? Y si tengo 2 o 3, o si tengo uno solo, pero tengo que tomar decisiones, ¿cuál es la decisión que lo hace más posible? Porque al fin y al cabo no se trata de elegir cuál es la mejor película, o el mejor guión, o el mejor proyecto no convencional que puedo hacer, sino cuál es el mejor para hacer en este momento. De este análisis tendría que salir esa respuesta. Así que bueno, en un ratito la subimos a Eva entonces esta asignación. Y bueno, les pido que apenas puedan la vayan completando. No quieran hacer una entrega perfecta. O sea, no buscamos una entrega perfecta y optimista y que uno le vea, wow, qué bien que está esto. Sino la entrega más objetiva posible y más auténtica para poder detectar nosotros, justamente dentro de esos elementos del proyecto, cómo quizás se pueden reacomodar algunas cosas o hacer algunas devoluciones o consejos que los ayuden a avanzar. Perdón, Andrés había dicho hace un ratito, decía que se baje, había comentado por el chat, ¿no? Que se hablaba, yo no sé si estábamos hablando de Carmen, esto de que se baje alguien del equipo por COVID, decía. Esto, miren, el COVID realmente es en este caso juega a favor o en contra según donde uno esté parado. Y otra vez, otro ejemplo cercano de hace unos días. Este largometraje que estuvimos filmando en Córdoba, el COVID nos obligó a implementar todo un protocolo de cuidado donde todo el equipo se hisopaba una vez por semana, teníamos una persona encargada, una especie de policía COVID, que estaba en el set todos los días, asegurándose de que toda la gente tuviera puesto barbijo, pasando con una pistola con alcohol, tirándole alcohol a todos en las manos cada media hora. Bueno, eso fue un garrón en un punto, pero bueno, se implementó y funcionó y filmamos 5 semanas y no tuvimos un solo contagio de COVID. En la misma época que estábamos filmando nosotros, estaba filmando una película para Netflix con Francella de protagonista, que se imagina que tenía 10 veces el tamaño que teníamos nosotros. La ciudad toda revolucionada por esta película con Francella. Nosotros una película pequeña, independiente, de autor. Se creían ellos como más que nada les iba a pasar. Nosotros teníamos esta persona, un equipo más pequeño, todos conscientes y todos
manteniendo un protocolo estricto. No se contagió ninguno. En la otra película se contagiaron un montón y tuvieron que suspender el rodaje y cancelarlo. Ahora bien, la situación que para nosotros era, uy, qué garrón, tengo que cuidarme, tuvo como resultado poder filmar sin parar y no suspender, pero tuvo un extra, que es que el Inca, por la implementación del protocolo COVID, nos dio un fondo extra para asignar a todos esos gastos del protocolo COVID. Entonces, ese fondo extra nos permitió, por ejemplo, hacer que el protocolo indicaba que ni los técnicos ni los actores podían viajar en transporte público. Había que mandarles, o sea, tenía que venir en taxi o en remis. Eso en una producción es muy costoso, mandarle un taxi para cada uno todos los días de ida y vuelta a su casa. Ahora, la aparición de este fondo especial del Inca para el protocolo COVID nos dio el dinero para pagar todo eso. Toda la gente fue y vino a su casa en taxi todos los días. Todos llegaron a tiempo, nadie llegó tarde. Todo el mundo se iba a su casa feliz porque volvía en taxi. Generó un clima donde el garrón de tener que cuidarse terminó resultando en una mejor calidad de vida durante esos días. Entonces, el COVID en sí, o sea, por supuesto que en términos generales es malo porque nos está afectando a todos, pero en este caso particular, y haciendo un poco el juego de este esquema, hubo una oportunidad que era este fondo especial del Inca. Nosotros pudimos aprovechar para contrarrestar la debilidad que era, o sea, la posibilidad de contagio entre el equipo. Entonces, ahí es donde cada cosa que uno ponga en este esquema funciona a favor o en contra, depende de eso. Andrés dice, un segundo que miro el chat, dice, lo digo como posible amenaza porque trabajo en un rental y la mayoría de las cancelaciones son por contagio y no tanto por temas de restricciones. Bueno, pero justamente, o sea, lo que te estoy diciendo es que nosotros pudimos evitar los contagios, ¿no? Entonces, la cuestión es que una vez que aparece la amenaza COVID, que obviamente es externa y es algo que no, se transforma en debilidad-fortaleza, o sea, en algo interno, en tanto y en cuanto nosotros podamos controlarlo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de este largo, nosotros hicimos un trabajo de concientización de todo el equipo durante semanas, de decir a todo el mundo, esto es un proyecto que estamos todos involucrados, si uno se contagia, se cae el proyecto. Entonces, solamente siguieron adelante, o sea, siguieron todos en el equipo, pero en un momento, en la preproducción, hicimos una reunión virtual entre todos y les planteamos, esto va a ser así, el que no se crea en condiciones de cuidarse y hacer burbuja entre nosotros y no bardear, no salir, no irse a tomar una cerveza después del rodaje, durante las 5 semanas del rodaje, o sea, solamente puede seguir adelante aquel que se pueda comprometer con esto. Si vos no te vas a poder comprometer, avisá y te salís. Y entra otro que sí. Todos, o sea, se comprometieron con eso y funcionó. Y después teníamos cosas, por supuesto, el protocolo ya, parecía exagerado, pero una vez que sí, como todo, una vez que lo empezamos a hacer, ya funcionaba. Todos con el barbijo, todo el tiempo, y aquellos que tenían contacto directo con los actores, por ejemplo, maquilladora, vestuarista, la misma directora, el director de actores, aparte del barbijo, con máscara de estas tipo burbuja, tipo casco espacial. Pero claro, toda la gente decía, bueno, éramos unos freaks, pero había una clara demostración entre todos de que había una conciencia de cuidarse. Y bueno, todos lo asumieron y se terminó un rodaje impecable donde nadie se contagió. Ayer charlaba con un colega que filmó en Misiones hace también un par de semanas, pasó lo mismo. O sea, todo el rodaje dice que la última semana dio positivo de COVID
la persona que estaba a cargo del catering. Y como cumplieron el protocolo, nadie se contagió. O sea, quien les daba de comer se contagió, dio positivo. Y nadie en el equipo se contagió. ¿Pero por qué? Porque todos observaron el protocolo, barbijo, máscara en el caso de los que estaban más cerca. Todo el mundo comíamos separados, con distancia. Cuidábamos de no hablar demasiado en las comidas, que cuando uno le saca el barbijo. O sea, todo eso, bueno, o sea, se hizo. Entonces, hay algo donde ojo, y hay todo un esquema alrededor que también el INCA lo entendió y SICA lo entendió, el sindicato de técnicos, que es que, por ejemplo, durante toda la película, cuando uno, o sea, habitualmente uno hace contratos por todo el rodaje con los técnicos. Estamos hablando de largometrajes con apoyo del INCA, formales, donde todo el mundo está contratado y cobra su salario según lo que estipula el SICA, el sindicato. Pero eso justamente lo que se arregló se acordó con el sindicato es que, por ejemplo, los contratos eran semanales en vez de por todo el rodaje. Para permitir que, si había que suspender el rodaje, no hay nada peor. Para el productor es imposible suspender si tienes que pagar todos los contratos, porque después no podés volver a filmar, porque ya te gastaste la plata. Entonces la posibilidad de que hubiera contratos semanales liberaba, en cierto sentido, la situación de que si había que cortar por una amenaza externa, o sea, si volvía a fase 1, no se puede filmar, hay que cortar, se suspendía el contrato y se retomaba cuando se podía. Entonces, son todas cosas que se armaron alrededor del COVID que fueron muy de sentido común y que la gente o sea, bueno, en el caso nuestro, el caso de este colega, hay varios casos que lo observaron y salió bien. Y casos que no lo observaron y salió mal. La cuestión es siempre la responsabilidad y un poco el sentido común. Bueno, llegamos hasta acá hoy y bueno, esperamos vuestras entregas a partir de cuando puedan y la idea es hacer la semana próxima, no tenemos encuentros, sino que nos ocupamos de leer con atención y hacerle la devolución a cada uno y en 2 semanas hacemos un nuevo encuentro para una última ya puesta en común de todo. Así que bueno, aprovechen esta entrega para volcar todo lo que les surja como inquietud de este análisis. No lo hagan como algo mecánico, porque si lo hacen como algo mecánico no va a funcionar esto. O sea, realmente es para ustedes antes que para nosotros esto. Así que encárenlo de esa forma. Bien, bueno. Sí, ¿alguien quiere decir algo, Marcos? Sí, yo te iba a preguntar, te mandé un mail Sí. porque para ver el tema de los TP, si te llegaron al final o no, porque lo subí y nada, y no me están sin calificar y más allá de eso. Sí. Te los mandé por vos y a Marcelo. Sí, pasa que vos los entregaste tarde a los dos. Igual ya Sí, lo uno quedó en el coso, sí, y se los mandé por eso. Sí, no, por eso es que, bueno, pero tengan en cuenta, o sea, la plataforma está para entregar y entregar a tiempo, ¿no? Justamente, sí, me lo mandé por mail, pero la idea es que... No, sí, también lo subí, bueno, tarde, pero era para... No, por eso. Como no, están bien, están recibidos. El tema, o sea, piensen que en esto de la virtualidad, la única forma que tenemos de tener un registro de quienes van avanzando en la cursada es a través de esas entregas. Entonces también hay tiene un sentido, ¿no? Incluso por ahí hay muchos compañeros que arrancaron o no arrancaron directamente y que, como se ha ido a lo largo del cuatrimestre, este cuatrimestre hemos planteado pocas entregas para que justamente no recargarlos con más trabajo de que podían sostener, pero estas entregas son las que nos van determinando. Esta es la tercera y va a haber una última entrega para cerrar el cuatrimestre, con lo cual van a ser 4 entregas en total. Y bueno, y al final del cuatrimestre, nosotros no hemos calificado por la plataforma, porque en realidad ponerles una nota no tiene mucho sentido.
sino que la evaluación nuestra es luego integral a través de todo el cuatrimestre. Por eso no van a encontrar en la plataforma todavía una nota, pero están todos recibidos los trabajos. Genial, gracias. De nada, de nada. Bueno, nos vemos de vuelta en 15 días por este medio y, bueno, y esperamos vuestras entregas. Bueno, que estén muy bien. muchas gracias. Que estén bien. Chau, chau. Chao, suerte. Gracias.